Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias por esa oportunidad de estar contigo y con los hermanos aquí para estudiar, a pesar de las dificultades. Ayúdanos hoy a aprender sobre lo que la Biblia nos enseña de la salvación y la elección y la bendición que viene de Jesús para nosotros. Gracias por esa oportunidad. Que te seas con todos nosotros en nuestras vidas diarias, ayudándonos, fortaleciéndonos y guiándonos por nuestro camino en este mundo lleno de pecado hasta nuestra vida eterna en el cielo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces, la oportunidad para Amén. estudiar fue leer Efesios 4:30, segundo de Corintios 1:21-22 y Apocalipsis 7:3 y 4. Y hay un vínculo entre esas citas y la doxología que Pablo usa. ¿Alguien leí o leo esas citas y encontró un vínculo entre los versículos? Amén, amén. Sí, Amén, Marco. pastor. Eh, Dios les bendiga a todos. Abrazos en Cristo desde El Salvador. Am, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Estamos hablando al principio acerca de la doxología que Efesios incluye del el versículo 3 al 14 en el capítulo 1, en donde podríamos dividir esa porción en tres partes, en donde el Padre podemos ver que planifica nuestra adopción, nuestra redención. Luego envía al Hijo a ejecutar el plan de salvación para cada uno de los creyentes. Y luego el Espíritu Santo, habiendo el Padre planificado y el Hijo ejecutado, el Espíritu Santo es un sello de garantía de la propiedad adquirida, dice, de la propiedad redimida. Y precisamente el versículo 4:30 habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo precisamente para el día de la redención que todos nosotros estamos esperando. Luego en 1 Corintios 1, 21, 22, voy a proceder a leerlas. No sé si alguien lo tiene por ahí listo. Si quiere leer, está bien. Si no, todavía está bien, porque Solo, solo, ese no solo lo es, comentamos. sí, Vaya. Entonces, en 1 Corintios 1, 21, 22, segundo. habla de que el Padre nos ungió, ¿verdad? Nos ungió. Estamos hablando de reyes y sacerdotes, tal como la Biblia lo establece en otras partes, ¿verdad? Los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor en su palabra en 1 Corintios 1, 22 habla de que el Padre nos ungió y esa unción es la garantía que Él nos dio a través del Espíritu Santo. Luego vemos en Apocalipsis 7, del 3 al 4, cuando está ya el momento del juicio, ¿verdad? Y este texto sí me gustaría leerlo porque para mí fue algo muy esperanzador. Apocalipsis 7, eh, 3 y 4 dice de la siguiente manera, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Los que son siervos de nuestro Dios, levanten la mano. Y oí el número de los sellados, dice 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Me voy a referir específicamente al versículo 3, en donde los que somos sellados
de parte del Señor, somos librados precisamente de ese tiempo difícil que el capítulo 7 habla, en donde hay cuatro ángeles y hay un ángel más los detiene y les previene de no hacer daño hasta que sean sellados todos. Entonces, eh, ¿qué relación le veo yo a todo esto? Pues que precisamente quien efectúa toda esa obra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Todopoderoso para librarnos de los momentos difíciles que precisamente se avecinan, ¿verdad? Ese sería como el vínculo desde la doxología de Efesios 1 del 3 al 14, Efesios 4:30, Segunda de Corintios 1, 21, 22 y Apocalipsis 7:4. Ese sería el vínculo que yo puedo ver. Exactamente, es el sello del Muchas Espíritu gracias. Santo, que es el don de la fe y las bendiciones que recibimos por la fe. Todo eso, el sello del Espíritu Santo, y podemos verlo al principio de Efesios, más adelante en Efesios, segundo de Corintios, también en Apocalipsis, los que son salvos, los que van a vivir con Dios para siempre, son los sellados. Mari, Amén. Y veo la mano. yo le aumentaría Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Exactamente, sí, Amén. muy relacionada. Mari, ¿qué tienes? No, solo agregar que cuando se produjo el evento de Pentecostés, eh, ese era el propósito, pues, de que efectivamente el Espíritu Santo nos acompañase por el resto de nuestras vidas acá en la tierra y que eso, eso a través, y eso como consecuencia de pasar a ser hijos de Dios. Entonces, en cada uno de estos versículos aquí se puede ratificar esa situación en donde la promesa se va cumpliendo siempre. Eso. Exactamente, gracias. Sí, antes de la ascensión de Jesús, prometió enviar a su Espíritu para ayudar y guiar a los cristianos, y eso fue Pentecostés, cuando muchos se convirtieron y cuando se vieron las llamas en las cabezas. El sello del Espíritu Santo no es algo físico, es algo espiritual, no podemos ver ni identificarla con los ojos, pero Dios sabe. Dios sí sabe quién tiene el sello, y eso es algo de esperanza y consuelo para nosotros. También la doctrina en que vamos a enfocar hoy es la elección o la predestinación, porque hay confusión, hay un poco de miedo, hay preguntas, hay dificultades sobre ah, esa doctrina, y hay iglesias que enseñan cosas falsas sobre ella también. Entonces, por medio de lo que dice Pablo aquí al principio de Efesios, vamos a estudiar esa doctrina y aprender lo que dice la Biblia. Entonces, siguiendo en la introducción de Pablo, la doxología que tiene al principio de Efesios, tenemos versículos 3 hasta 5, dicen: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dicen mis notas,
predestinación es algo que causa confusión en algunas iglesias, aún miedo. Pero hoy vamos a ver que es una parte bonita del plan de salvación de Dios, algo de consuelo y apoyo, y no de miedo. Para empezar nuestra discusión, mi pregunta es, ¿qué tipo de lenguaje usa Pablo sobre la predestinación aquí? ¿Es lenguaje positivo o negativo? Y puede leer de nuevo en sus mentes los versículos para responder. Marco Antonio, ¿qué piensas? ¿Lenguaje positivo o negativo? Yo pienso que está Pablo utilizando un lenguaje positivo, y muy positivo porque habla de una elección por amor, de una predestinación para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Entonces está ahí revelando el plan que el Padre concibió en la eternidad, antes de todo esto. Amén. Exactamente. Buenos pensamientos. ¿Alguien más tiene una observación, una sugerencia? Tranquilo, Isidro. Yo también estaba retrasado. ¿Alguien más con un comentario sobre el lenguaje que usa Pablo para describir nuestra predestinación? Pues yo también pienso que es un lenguaje muy positivo y lleno de muy buenas noticias y promesas para nosotros. Sí, lleno de promesas. Exactamente, la promesa es un tema muy importante que consideramos cuando enseñamos sobre la predestinación. Hay problemas con esa palabra, desafortunadamente, porque voy a decirla muchas veces hoy. Ah, sí, ustedes tienen toda la razón. Pablo usa lenguaje muy positivo sobre nuestra predestinación y eso nos muestra una realidad que no es algo miedoso, no es algo que contiene como advertencias sobre eso, no es algo refiriéndose a como condenación o problemas, pero la predestinación es algo que Dios revela a nosotros para asegurarnos de su amor, para asegurarnos de su plan desde la eternidad, y para mostrar que somos tan importantes, tan conocidos y tan amados que Dios, antes de la fundación del mundo, en las palabras de Pablo, nos eligió. Ah, ¿Qué exactamente significa eso? Vamos a discutir un poco más, pero tenemos un principio bueno con la principal, que cuando la Biblia habla sobre la predestinación, es algo que muestra el amor de Dios, es algo bueno para nosotros, es una bendición relacionada con el sello del Espíritu Santo. Y todas esas cosas y descripciones son buenas sobre la predestinación. Entonces, aquí tengo en azul todas las palabras positivas que Pablo usa para discutir el tema. Nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué propósito? Fuésemos santos, sin mancha,
en amor. Entonces, es una bendición el propósito de hacernos santos y en amor. La razón es amor para hacernos adoptados hijos. Puro afecto. Entonces, dos veces hay, es el amor, el afecto de Dios, que es la razón, la causa por estas cosas, el propósito es para hacernos hijos. Solo es posible ser un hijo de un Dios santo si somos santos y si somos sin las manchas del pecado. Entonces, muy positivo el lenguaje de describir ah, nuestra predestinación, nuestra elección. Mira cómo la promesa de conocimiento antes de nuestras vidas es siempre algo positivo, otra bendición que tenemos por el Espíritu Santo. Preguntas o comentarios en estos versículos. Muy bien, seguimos. Así dice el comentario de la Biblia popular. Ya hemos notado que Dios ya tenía un plan antes de la fundación del mundo. En Cristo Dios nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha. Pero esto no significa que desde el principio nosotros fuéramos santos y sin mancha. No, ni pensarlo. Nos escogió cuando no teníamos ninguna justicia que ofrecer. En realidad, nos eligió antes de que nosotros naciéramos, mucho antes de que el mundo existiera. Pablo dice que Dios nos escogió no porque nosotros fuéramos santos y sin mancha, sino para que fuéramos santos y sin mancha. Nos prefirió a nosotros, aun siendo pecadores, para hacernos justos en Cristo. Muy bien, y eso es un punto importante. No porque Amén. fuéramos santos, sino para que fuéramos santos. Y eso está mostrando la gracia de Dios. Es elección por gracia, no elección por lo que hicimos. Marco Antonio. Sí, yo quiero hacer una pregunta porque tengo un pensamiento y siempre he querido que alguien me lo corrija si es que estoy equivocado. Am, Estamos hablando de esa promesa, de esa elección precisamente que usted mencionó, tal como está en la pantalla ahorita, antes de la fundación del mundo. Él nos eligió para que nosotros fuésemos santos precisamente y sin mancha, a pesar de conocer Él nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto me lleva a un versículo que es en Primera de Pedro 1:2 que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Aquí el apóstol Pedro menciona de otra manera esa misma parte de elegidos antes de la fundación del mundo, de elegirnos para ser santos. Pero aquí él menciona ya el instrumento que utiliza, dice, en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, am, yo siempre he pensado, cuando yo no había nacido, cuando todavía no había hecho ni mal ni bien, Él ya me había elegido. Y no solo ya me había elegido, sino que ya me había santificado. Pero esa santificación por su soberana gracia, ya Él la había hecho posible a través de ser rociado con la sangre de Cristo. Eh, Alabo al Señor por esto, porque de otra manera yo jamás hubiese podido, aunque hubiese sido elegido para ser santo, pero como Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Estoy equivocado yo en este pensamiento, pastor? Y en la relación, el vínculo que veo con ese versículo de Pedro.
No, no creo que sea usted equivocado. Elegidos, estoy leyendo Primero de Pedro ahora. Es parte de como su introducción, su saludo a los miembros de la iglesia. Entonces, está diciendo que esas personas en las iglesias allá son elegidas según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y sabemos que son elegidos según la presencia, pero en santificación del Espíritu. Yo tendría que mirar al griego para ver que ese es como vinculado con la elección o es más como un pensamiento nuevo que es una descripción de su vida ahora en este mundo. Entonces, sabemos que sí, son santificados en el Espíritu Santo, pero de la santificación antes de su nacimiento. Eso no estoy seguro si eso es como el significado del versículo. Ah, Podríamos decir que Dios nos eligió y que íbamos a ser santificados por el Espíritu, pero esa es algo que pasa durante nuestra vida en este mundo, y no antes de nuestra existencia. Entonces yo tendría que investigarlo un poco más, pero a la faz del versículo no creo que usted sea equivocado. Gracias, pastor. Sí, Gracias. Sin embargo, queda por ahí como algo que confirmar, ¿verdad? sí, Eh, esta semana voy a esa expresión de investigarlo, esa. voy a Ajá, ajá. investigarlo un poco más para ver el griego y qué dice exactamente. Sí, gracias, pastor. Gracias. De antemano. Muy bien. Seguimos y esa es una Y, discusión muy importante sobre las y falsas. parece, y parece, pastor, que el apóstol Pablo utilizaba mucho ese, porque allá en Romanos, en el capítulo 1, él está hablando a los romanos y les dice, entre los cuales estáis vosotros llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces, yo veo la misma idea, la misma idea que está aplicando acá en Efesios, ¿verdad? Y la misma idea que está aplicando en Primera de Pedro, el versículo que leímos hace un rato. Sí, ah, al principio de Romanos, no estoy seguro si habla sobre ah, la elección en sí, pero por supuesto habla sobre la manera en que Dios nos llamó y también el lenguaje de llamar a nosotros para ser creyentes, para ser santos, eso es muy común y hay una conexión entre eso y la elección, pero creo que son cosas un poco diferentes y debemos como mantener la separación entre esas dos ideas. Mari, veo la mano. Y hay un recurso que es muy bueno para que aclara eh, y claramente ayuda a un mejor entendimiento y que está basado en muy buenos estudios que tiene que ver con la Biblia popular de Academia de Cristo. Allí buscando los versículos que nos ameritan duda o no nos quedan como claros. Aprovecho de comentarlo para los hermanos en general, al momento de ir como estudiando, sacando conclusiones sobre todo las tareas. Mi aporte. Sí, gracias. Y toda la Biblia popular está disponible en la Biblioteca Teológica en Academia Cristo para descargar totalmente gratis si alguien quiere hacerlo. Y de hecho, vamos a ver
otro recurso que está disponible allá, que tiene una sección muy buena en ese tema de la elección, que vamos a ver en unos momentos. Pero debemos discutir un poco ahora las falsas enseñanzas que vemos sobre la elección. Obvio, estos dos no son las únicas que existen, pero son las más famosas y las influencias que ustedes van a ver más en la vida, probablemente. Entonces, el calvinismo, eso no es tan común. Hay iglesias calvinistas, pero sí existen. No estoy seguro sobre cómo la, la presencia de calvinismo aquí en Latinoamérica, pero no creo que sea tan grande. Arminianismo es mucho más común. Pero Calvin dijo que la predestinación también aplica a la condenación. Cristianos no pueden resistir la gracia y Cristo solo murió por los santos. Entonces, un parte del calvinismo es la doble predestinación, es decir, que Dios ha predestinado unos al infierno y unos al cielo, mismo proceso, misma cosa para los dos. Pero la Biblia no habla así. La Biblia solo habla sobre elección a la salvación y no habla sobre elección a la condenación. Y de esa idea es donde viene el miedo para personas. Es como, ¿cómo puedo ser si soy destinado para el infierno o el cielo? Si soy destinado al infierno, ¿cómo eso es justo? Porque no puedo hacer nada sobre eso si es predestinado. Y de esa enseñanza viene muchos problemas en personas personalmente y también en la doctrina de una iglesia, porque de eso viene la idea que cristianos no pueden resistir la gracia. Ah, es decir, que si somos uno de los elegidos, si somos cristianos, no tenemos un dicho contra Dios, no podemos rechazar la gracia y no podemos caer de la gracia. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia, porque Pablo habla sobre personas que sí han caído de la gracia. Tenemos un ejemplo de un discípulo de Jesús, quien era como un seguidor de Jesús, pero cayó en pecado y abandonó su fe y murió en como no creyente en Cristo como su Salvador. Entonces, esos dos son problemas y después también viene la idea que Cristo solo murió por los santos, no por los pecados de todo el mundo. Entonces, esos son los problemas con calvinismo y después los problemas con arminianismo. Eso no es un nombre tan común. No sería sorprendente a mí si ustedes nunca han escuchado ese nombre, pero lo que ustedes, estoy seguro, si han escuchado, es los resultados de sus enseñanzas. Y arminianismo dice que la predestinación pasa en vista de la fe, con una perspectiva de la teología de decisiones. Salvación viene de una decisión usando el libre albedrío. ¿Qué significa todo eso? En vista de la fe, no solo por la fe de un creyente, significa que es como Dios estaba mirando al futuro y Dios vio que una persona iba a aceptar Jesús como su Salvador y por eso dio la elección a la gracia, la predestinación. Entonces, decir que la predestinación es en vista de fe es una teología de decisiones. Decir que yo tomé la decisión aceptar a Cristo y por eso en la eternidad Dios me dio la elección al cielo. ¿Qué es el problema con eso?
Sabemos que por naturaleza somos enemigos de Dios. Nuestros corazones no quieren ni pueden aceptar a Jesús sin el Espíritu Santo. Y estamos haciendo una obra de la conversión, estamos haciendo una obra de nosotros y no del Espíritu Santo. O por lo menos decimos que estamos cooperando con el Espíritu Santo y no dando la gloria al Espíritu Santo trabajando en personas que no podían hacer nada por sí mismo. Entonces, aunque arminianismo no es una palabra que escuchamos muchas veces, lo que vemos en las iglesias evangélicas es la prevalencia de esa idea. Y predestinación no es una doctrina que, como la mayoría de la gente en iglesia van a entender o estudiar mucho, pero la idea que si aceptamos a Cristo, tenemos que tomar la decisión de Cristo. Eso sí es una enseñanza muy común en las iglesias. Y voy a mostrar ahora una, una página que viene de un recurso que vamos a discutir enseguida, pero primero debemos discutir lo que hay en la pantalla. Luteranismo, calvinismo, arminianismo. Cuando ustedes escuchan arminianismo, piensan en iglesias evangélicas. Su herencia viene de el arminianismo. Entonces, luteranismo dice depravación total, también calvinismo dice eso. Arminianismo dice permanece el libre albedrío. ¿En qué sentido? Libre albedrío en el sentido que tomamos la decisión para aceptar Cristo. En el sentido que los humanos pecadores puedan aceptar a Cristo y es ellos que hacen esa decisión. Calvinismo, luteranismo, la Biblia dice que sin la obra del Espíritu Santo no podemos ser creyentes, no podemos convertirnos. Y eso es la depravación total. Libre albedrío, sí tenemos, es decir, que Dios no ha determinado qué voy a tener por el desayuno. Podemos tomar decisiones así, pero en cosas espirituales, especialmente la conversión, no tenemos el libre albedrío porque es la depravación total del hombre. Segundo punto, elección por gracia a la salvación, solo a la salvación. En contraste, elección y salvación a condenación, dice Calvin. Entonces, los dos lados. Pero en la Biblia solo describe predestinación como una promesa a los que son salvos, un consuelo a los que tienen dudas sobre la obra de Jesús por sus vidas. Es para dar consuelo y gozo a los creyentes. Nunca habla sobre predestinación a la condenación. Y como discutimos hace un rato, la elección en vista de la fe prevista, es decir, que Dios de una manera sabía que una persona iba a aceptar Cristo en el futuro, entonces por eso les dio la elección. Eso dice arminianismo, ya hemos discutido por qué eso tiene problemas. Punto 3. Justificación es universal y objetiva en naturaleza. Muchas palabras grandes, eso solo significa que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Ah, Calvinismo dice justificación limitada a los elegidos. Entonces, Jesús murió, sí, y quitó los pecados, pero no murió por todo el mundo, solo los elegidos. Y 3, arminianismo, justificación condicionada a la fe. Entonces, también, no también. Todavía, de nuevo, otra vez tenemos la justificación que depende más en las acciones de la gente y no se refiere a lo que hizo Jesús. Punto 4.
conversión por los medios de gracia es resistible. ¿Qué significa eso? Uno puede rechazar la palabra de Dios y vemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Uno puede, ah, eso es el punto 5. En un rato vamos a discutirlo. Pero sí, alguien puede rechazar la palabra de Dios, alguien puede tomar la decisión de no escuchar a sus profetas, de no escuchar a la Biblia. Pero el calvinismo dice, ¿por qué hay ah, hay elección a salvación y condenación? De esa idea viene que la conversión es irresistible. Es decir, que un creyente no puede resistir la gracia, va a pasar si quieren o si no quieren, va a pasar porque Dios no lo hizo. Y después, arminianismo, de nuevo, la idea del libre albedrío en las cosas del espíritu, dicen que sí tenemos la habilidad de tomar la decisión por Cristo y de tomar la decisión de rechazar a Cristo. Y 5, sobre personas en la fe que pueden caer. Sí, la escritura da una advertencia que podemos caer de la fe. Podemos rechazar lo que hemos aprendido y caer. Y de hecho, dice que hay castigo más fuerte para personas así, que aprendieron las verdades de las escrituras, pero luego las rechazaron. Y eso es una advertencia muy fuerte. Ah, pero Calvinismo dice, una vez salva, siempre salva. Es decir, que nunca puede caer. Si alguien rechazó a Jesús, ellos dirían que nunca realmente eran parte de la iglesia, porque los que son salvos no pueden rechazar la gracia. Y después, últimamente, en esta, ese como imagen de si una persona no puede estar segura de la salvación. Y eso es algo muy difícil que viene en las iglesias evangélicas, que soy salvo, tomé la decisión correcta, hice todas las cosas que necesito para declarar que mi corazón es para Jesús. Y eso es porque no, porque vienen problemas en una vida de un cristiano. Sí depende de nuestro libre albedrío, porque vamos a siempre estar pensando, si tomé la decisión totalmente correcta, sin reservaciones, y van a subir dudas en la mente. Muy bien, yo sé que eso es mucha información, muchas cosas que hay aquí, pero unas importancias muy, unas diferencias muy importantes que debemos ver. ¿Hay preguntas? Me imagino que sí. ¿Qué puedo explicar de nuevo o en una manera mejor? Mi hermano, puedo hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas. ¿Sí? Sí, dale. Entonces, ya. Existen personas que dicen que no pierden la salvación. Ya, pese a, pese lo que pese, no hayan pecado, hayan no pecado, etcétera, etcétera, no pierden la salvación. Por ende, quiere decir que tienen una tendencia calvinista y arminianista. Estoy en lo correcto. Si esto es así, y así esto es así, ¿cómo se les demuestra o se les muestra a través de la Biblia que están equivocados? Buena pregunta. Y sí, para una persona decir que uno no puede caer de la fe, esa es una tendencia calvinista. Y ellos dirían que si alguien
iba a la iglesia, pero después dejó y rechazó a... ¿Qué pasó allá? Extraño, lo siento, no sé qué pasó, pero eso sí es calvinista, esa idea. Y voy a buscar ahora una, una página de del recurso que yo iba a decir a ustedes de dónde viene esta información. Es un libro que se llama De tal manera amó Dios al mundo y contiene la teología de la Iglesia Luterana Confesional. Este libro está disponible también en la Biblioteca Teológica de Academia Cristo y tiene un capítulo en la elección. Y lo que voy a hacer es poner ese capítulo en el chat de WhatsApp. Si ustedes quieren leerla esta semana, pueden. Y allá hay muchas citas bíblicas para luchar contra las ideas malas. Lo que voy a hacer ahora es buscar la sección sobre el calvinismo, donde tiene las citas. Y ah, aquí está. La perseverancia de los santos es lo que enseña Calvino. Pero en Primera de Corintios 10:12, Pablo advierte contra las personas que piensan que no pueden caer y que no tienen como la, la idea correcta sobre su situación. Voy a leer ahora esa cita. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es para las personas que pensaron que, soy cristiano, no voy a tener problemas, no necesito ah, como seguir creciendo en la fe. Habla Pablo también sobre el alimento espiritual y la importancia de seguir en eso y que sí, las personas sí pueden caer de, de la gracia, pero eso no es algo que Pablo dice para causar miedo a nosotros y para hacernos pensar, ¿soy salvo? No, no soy salvo. Es una advertencia específica a la gente que piensan que no, nada malo puede pasar en mi vida de la fe. No debo alimentar mi fe, no debo seguir creciendo en la fe, no debo seguir estudiando la Biblia porque estoy bien. Pero Primera de Corintios 10:12 es una cita que podría usar para discutir eso. Y también hay otras que se menciona aquí en ese capítulo que voy a enviar a todos ustedes. Otras preguntas o comentarios aquí. Bien, entonces seguimos. Efesios 1:6 y 7 dice, para alabanza a Marco Antonio, por favor. Pastor, no sé si está relacionado, pero acá El Salvador vino hace un tiempo y creo que todavía hay algunas congregaciones de esa línea. Se llamó acá Los Creciendo en Gracia. Era de un pastor que ya es finado, un líder que se llamaba José de Jesús Miranda, o algo, José Luis Miranda, algo así. Y ellos hablan de que el pecado ya no existe y que lo que peca es la carne y que como la carne queda en el cementerio al fallecer la persona,
pues la persona no pierde su comunión con Dios, aun cuando esté viviendo en pecado. Interesante. Sí, no he escuchado sobre esa línea de iglesias. ¿Cómo se llama de nuevo? Creciendo en gracia. Creciendo en Así gracia. se pusieron acá en español. Ok. Y Sí, el líder se llamaba José Luis Miranda. y pueden ver ustedes como, aunque no comparten el nombre de calvinismo o arminianismo, todavía tienen influencia de sus enseñanzas. Por eso es importante saber la historia de la iglesia cristiana para entender mejor de dónde vienen esas ideas y las influencias que las varias iglesias tienen. Si, si ustedes tienen interés en aprender más sobre eso, creo que Academia de Cristo tiene unos cursos específicamente sobre la historia de la iglesia para aprender un poco mejor de dónde vienen esas enseñanzas y cuál es la influencia que tienen hoy en día. Muy bien. Ah, Creo que vamos a concluir aquí con los enseñanzas de 6 y 7. Alabanza de la gloria de su gracia. De nuevo, mucho lenguaje positivo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado siendo, por supuesto, Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que envió al amado para redimirnos. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo, su amado. Y eso es algo increíble en que podemos regocijar. Tenemos redención por su sangre, sangre de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia trabajó por la obra de Jesucristo para hacernos aceptos a Dios. Su sangre nos redimió, nos compró de la esclavitud a pecado. La redención es para comprar a alguien, para rescatarlo de su esclavitud, y eso es lo que hizo Jesús para nosotros por nuestra esclavitud al pecado. Y nuestra oportunidad para estudiar para la semana que viene es leer la sección de elección en el libro que ya mencioné y pueden meditar en el consuelo y gozo que la doctrina nos trae. Por supuesto, si ustedes quedan con preguntas, pueden enviarme un mensaje en WhatsApp, o podemos discutir un poco, o si quieren, pueden leer ese libro, muy bueno, tiene respuestas a muchas preguntas sobre el tema y voy a poner el PDF en nuestro chat de WhatsApp. ¿Quedan unas preguntas o comentarios? Amén, pastor. La oportunidad para estudiar es leer las 15 páginas o hay alguna sección específica de estas 15 páginas Sí, de, voy a enviar la sección al chat. ajá, pues yo lo tengo abierto aquí en este momentito y estoy viendo que Ok, la elección son creo que 15. empieza en 600, no, No, yo 660. tengo el folleto descargado. Sí, ok. No, sí, es solo leer esa sección. Si ustedes quedan con preguntas, puede explicar un poco con más detalles que tuvimos tiempo para hacer en nuestra clase de hoy. Amén. Es que en Academia Cristo en la web está todo el libro de tal manera amó Dios al mundo, pero Sí, luego está por secciones y está específicamente la elección, esa sección está como para descargar esas 15 páginas nada más. Yo lo tengo por separado. muy bien. Sí, no es tan larga, no es tantas páginas.
Sí, y aquí está el cuadro ese que usted puso hace la pantalla anterior. Sí, Esa está aquí en este proyecto, sí, eso viene del libro De tal manera amó Dios al de mundo. tal manera. Muy bien, Gracias, pastor. Gracias. de nada. Mi conclusión para hoy es animarles que la predestinación es algo de gozo para nosotros. Es una promesa que Dios da a los creyentes para fortalecernos, para darnos consuelo y para mostrar que Dios nos ha amado por mucho, mucho tiempo, antes de que existiera el tiempo. Y no es que Dios eh, condena a unos sin oportunidades, no, Dios quiere que todos sean rescatados. Y sí, es un poco difícil para nosotros entender que somos salvos por la obra del Espíritu Santo y tenemos la bendición de la elección, pero no, ah, la condenación no es algo que Dios ha determinado ah, como la salvación. Eso viene del rechazo de la palabra de Dios. Ah, de eso vienen las enseñanzas de Calvin y del arminianismo, porque quisieron maneras que tenían más sentido para la mente humana, pero sabemos que en muchos casos en la Biblia aceptamos lo que Dios nos cuenta y tenemos que vivir por fe, aunque no entendemos exactamente cómo Dios trabajó por esas cosas. Y eso está bien, porque tenemos sus promesas y sus promesas son que nos amó antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos está fortaleciendo hoy en día por nuestras vidas en ese mundo lleno de pecado y somos sellados para ser parte de los santos que vamos a ver en los cielos al fin del mundo. Entonces, nuestra elección es algo de gozo, algo de consuelo, algo para que podemos dar gracias a Dios. Vamos a orar para terminar. Señor nuestro Dios, muchas gracias por la bendición del sello del Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias por elegirnos antes de la fundación del mundo, de amar a nosotros tanto para enviar a tu Hijo amado para morir en nuestro lugar, para redimirnos de todos nuestros pecados. Sabemos que hemos menospreciado esa obra, no hemos vivido vidas perfectas según tu ley y seguimos cayendo en pecado, aunque no queremos hacer eso. Pero en esas situaciones, cuéntanos, recuérdanos que ya consumado es, gracias a Jesús. Y a pesar de nuestros pecados, somos santos por la sangre de Jesús que nos lava de cada mancha de pecado. Gracias por esto, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastor Jonás.